Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Como muchos habéis podido comprobar, ha pasado un tiempo, han pasado 2 semanas creo, sin poder subir vídeo. Es que han sido unas semanas un poco complicadas ya que he estado de mudanza y además la semana pasada me quitaron una muela, cosa que me impedía poder hablar prácticamente. Y sí, a partir de ahora va a ser mi nuevo decorado, que mejor que tener la estantería llena de mis libros detrás en los vídeos. Aún estoy pensando qué quiero hacerle, lo más seguro es que ponga LEDs rojas por detrás o algo así, no lo sé, ya iréis viendo la evolución vídeo a vídeo. Y nada, sin más rollos introductorios, vamos a empezar presentando de lo que va a ir este vídeo porque no quiero que se alargue muchísimo. Y es que no son pocas, son en total 10 libros u 11, no recuerdo ahora, así que voy a ir por faena para que este vídeo no sea eterno. Voy a hablar de libros muy interesantes y además creo que tengo unas cuantas opiniones impopulares respecto a 2 libros de los que voy a hablar en este vídeo. Así que nada, quedaos aquí porque creo que va a ser un vídeo muy interesante. El primer libro, la primera novela de la que os quiero hablar, que he leído en estos últimos meses, ha sido ni más ni menos que Cementerio de Animales de Stephen King. No voy a explicar casi nada de qué trata este libro porque yo creo que es cultura general, todo el mundo sabe más o menos de qué va Cementerio de Animales. Muy rápidamente en esta novela conoceremos a la familia Creed, una familia que se mudará a una casa alejada, colindante a una carretera donde por allí pasan camiones a velocidades temerarias. A todas luces esto ya es una señal de peligro y más teniendo una niña pequeña. Además, si caminas un poquito por un sendero que está cerca de su casa, llegarás a un cementerio de animales, literalmente. Un cementerio que oculta un oscuro y fascinante secreto. Y es que al parecer si entierras ahí un cadáver de lo que alguna vez fue un ser vivo, este volverá a la vida, pero de una forma diferente, un tanto cambiado. Cementerio de Animales es un libro brutal, es un libro tremendo, de lo mejor que he leído en lo que va de año. Y también el mejor de Stephen King que he leído hasta el momento. La muerte es un tema que me obsesiona y supongo que no estoy sola con esta obsesión y esta preocupación. Pues Cementerio de Animales es uno de los libros donde mejor he visto plasmada este miedo, esta desesperación ante la muerte de un ser querido. Esa angustia de que este tipo de desgracias ocurran y no puedas hacer absolutamente nada. ¿O sí? Esa exasperación, esa intensidad está plasmada de una forma brillante. Nos metemos de lleno en la piel del personaje que está sufriendo esta pérdida, este duelo. Lo acompañamos en su viaje a la locura, a la pérdida de cordura total ante la incapacidad de controlar la situación. De hecho hay un momento mágico para mí en esta novela y es hacia el final cuando ocurre algo totalmente espeluznante y vemos que el personaje de Luis hace clic, hay algo que se rompe dentro suyo. Puedo decir abiertamente que Cementerio de Animales me ha producido terror, pero no un terror de estos de que te causan pesadillas, sino un terror más real y es, como he dicho antes, lo bien que plasma la muerte, el duelo y la desesperanza. Es tremendo y es una de las mejores lecturas que he leído en este año seguro. El siguiente libro que he leído ha sido Nefando, de Mónica Ojeda. Supongo que ya muchos sabréis la obsesión que tengo con Mónica Ojeda. Podría decir que ahora mismo es mi escritora favorita. Después de leer Mandíbula, libro que de hecho tiene reseña en este canal y que os recomiendo mucho ir a ver, me quedé con ganas de más, necesitaba volver a leer a Mónica Ojeda, así que continué con Nefando y qué gran acierto. En este libro seguiremos a diferentes personajes, son adolescentes que comparten piso en Barcelona. Y cada uno de estos personajes tiene un mundo interior interesantísimo. Por un lado tenemos a una chica que está escribiendo una novela pornográfica. Luego tenemos a 2 hermanos gemelos que nos describen con pelos y señales los abusos que sufrieron cuando eran niños. Y después, quizá para mí el personaje más perturbador, es un chico que está obsesionado con la idea de autocastrarse. Juntos crearán un juego para la Deep Web llamado Nefando, que así como dato he buscado qué significa nefando porque no sabía qué significaba esta palabra, y significa algo que causa repugnancia o horror con tan solo hablar de ella. Palabra idónea para esta novela. La curiosidad del juego de Nefando es que es un juego muy subjetivo que se basa en la experiencia de cada uno de los jugadores.
Sin caer en spoilers, este juego se basa en presentar escenas bizarras, extrañas, perturbadoras y que según las decisiones de cada usuario, esta escena cambiará completamente diferente y ofrecerá un resultado distante a otro usuario que ha jugado el mismo juego. Y es que no es casualidad que la novela se llame Nefando, porque para mí esta novela también es una experiencia. Es una experiencia que cada uno de nosotros va a vivir de una forma u otra y va a perturbar de una forma u otra. Si queréis una novela perturbadora y escrita maravillosamente bien, no podéis no leer a Mónica Ojeda, en este caso Nefando, os lo recomiendo muchísimo. Y es que aparte de estar escrito de una manera magistral, como ya he dicho, también hay un aspecto de Mónica Ojeda que siempre me gusta destacar, y es que me parece que construye personajes tremendos y sabe plasmar las emociones y sobre todo los traumas de estos personajes canalizados a través de la sexualidad. El siguiente libro que leí fue No, Mamá, No, de Verity Bargate. Este lo leí en formato digital y por eso no lo tengo en físico. Y seguimos a Jodie, una mujer que aparentemente tiene una vida normal y satisfactoria. Tiene un marido que es periodista y muy formal, y a la vez también tiene 2 hijos. Pero nuestra protagonista está obsesionada con una cosa, y es que ella siempre ha querido tener una hija. Veremos que la desilusión de esta mujer es fuerte, va más allá de una depresión postparto. Pero una inesperada llamada de una amiga que no veía desde hace mucho tiempo hará que Jodie inicie un viaje para reencontrarse con su amiga, pero este viaje será una vía de escape para ella de una forma que ninguno de nosotros nos esperaremos. Será una oportunidad para disfrutar por fin de sus 2 hijos de una manera un tanto extraña. Tenía entendido que esta novela se consideraba un clásico feminista y por eso lo leí. Y sí, podría decir que es una novela que trata el tema del heteropatriarcado, también trata muy bien el tema de la violencia psicológica hacia las mujeres y también la opresión, la ansiedad, la desesperación de estar atrapada en una vida que es tuya pero que a la vez no te sientes identificada. No es una novela de terror, ni mucho menos, pero sí es una novela muy amena que se lee en nada y es muy entretenida. Siendo una novela de terror, sí que podría decir que es una historia cruda, es una historia que te pone en tensión por la situación tan ambigua y tan incómoda que nos sabe reflejar. Empezamos con una de las opiniones impopulares que tengo en este vídeo, y es que vamos a estar hablando ahora de Los Elementales de Michael McDowell. Aquí nos encontramos en un paraje alejado donde hay 3 casas de una misma familia, 2 de ellas habitadas por la familia Savage y McRae, y la tercera está deshabitada desde hace mucho tiempo. Esta tercera casa será el punto atrayente de esta historia, porque como los personajes también se sienten atraídos hacia esta casa, esta tercera casa deshabitada, pero a la vez sienten temor por los oscuros secretos que esconde. Los Elementales tendrán un inicio tremendamente bueno, y es que nos encontraremos en el funeral de uno de los miembros de nuestra familia protagonista, pero algo ocurrirá. Algo se saldrá totalmente de lo normal, de lo que tú piensas que va a ocurrir en un funeral, y esto ya estará poniendo las bases de lo que va a ser esta novela. Veamos, Los Elementales tiene pasajes muy interesantes, sobre todo para mí el punto a destacar es este enigma de esta tercera casa. Es una casa inundada por la arena, y visualmente creo que es una imagen muy potente. No es un secreto, no es un spoiler, en esta casa habrán presencias, pero reconozco que ante todo pronóstico fue una novela que me aburrió un poquito. Me da la sensación que Michael McDowell tiene este estilo de culebrón en todas las novelas que al menos he podido leer. Se centra muchísimo en los dramas familiares, y esto no debería ser un problema, pero pienso que ninguno de los personajes que se nos presentan tiene suficientemente fuerza o suficiente trasfondo para que me llegue a interesar lo más mínimo. Cosa que ha hecho que la trama, más allá de las presencias de esta tercera casa, se me hiciese aburrida. Igualmente recomiendo mucho Los Elementales, además sé que es una novela que a la gran mayoría de personas gusta. Creo que soy la nota discordante ante esta opinión, por eso la recomiendo, y también reconozco que es una novela diferente en cuanto a la temática de Casas Encantadas, que parece que ya todo esté inventado. Pues no, Los Elementales le da un giro a esta temática. Sencillamente creo que Michael McDowell no creo que sea un autor para mí, no creo que sea un autor con el cual conecte en sus historias. Me pasó lo mismo con Blackwater, he leído simplemente el primer tomo y me aburrió tremendamente. Tengo pensado seguir con la saga porque aún me quedan 5,
pero he tenido una vez más esa misma sensación que tuve con el primer tomo de Blackwater, lo he tenido en Los Elementales, no en tan gran medida como en Blackwater, pero bueno, esto me hace pensar que quizá Michael McDowell, como he dicho, no es un autor de mi agrado. La siguiente novela que leí también fue en formato digital, fue El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Con este nos volvemos a adentrar en las novelas perturbadoras, que sé que a muchos de vosotros os gustan, al igual que a mí. El monstruo pentápodo parte de la base de lo que ya se exploró en Lolita, pero llevado al extremo más parecido a lo que se nos mostró en La chica de al lado de Jack Ketchum. Y bueno, supongo que si menciono Lolita junto a Jack Ketchum, La chica de al lado, ya os podéis imaginar la bomba explosiva que puede salir de aquí. En esta novela el tema de la pedofilia y la figura del pedófilo llevan absolutamente toda la trama, por lo que, como os podéis imaginar, no es un libro para todo el mundo. Conoceremos al monstruo y las atrocidades que cometerá con una niña de 5 años de la cual se obsesionará. Pero lo que quiero destacar de El monstruo pentápodo no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Gran parte de la historia está narrada por una mujer llamada Amy, que es una mujer que tiene cero autoestima. Una mujer que se verá atrapada, se verá completamente manipulada a manos de este monstruo que tiene a esta niña de 5 años en el sótano de su casa. Amy entablará una relación romántica con este ser, y que para ella, como es la única muestra de afecto que quizá ha tenido en toda su vida, tendrá a este hombre idealizado, obviando así las atrocidades que su amado está realizando, siendo cómplice sin ni siquiera desearlo. Había momentos que no acababa de creerme cómo esta mujer no podía denunciar lo que estaba viendo. Lo quebrada que se te muestra esta mujer realmente hace que entiendas el porqué a la perfección, como una persona totalmente reducida a nada es incapaz de hacer lo correcto por miedo a muchísimas cosas. Otra de las cosas que he agradecido de este libro es que la autora no se recrea en escenas morbosas, y que hay unas cuantas escenas un tanto extremas, pero no es lo abundante en la novela, cosa que, como he dicho, agradezco enormemente. Me gustó mucho El monstruo pentápodo, así que sí, recomiendo mucho esta novela para todos aquellos que os gusten este tipo de historias. La siguiente novela que leí fue Las indignas de Agustina Bazterrica. No me voy a detener muchísimo en esta novela porque el anterior vídeo del canal fue un blog en el cual estuve hablando extensamente de esta novela, y que si aún no habéis visto el blog y queréis saber un poquito más de lo que voy a explicar aquí de Las indignas, os dejaré por aquí el enlace. En Las indignas nos encontramos en un futuro distópico donde ha habido un gran apagón que ha causado muchas muertes, y aquí seguimos a nuestra protagonista, una chica que vive en una hermandad aparentemente a salvo de la locura y la muerte que reina más allá de los muros de esta hermandad. Esta chica no se acordará de cómo ha llegado allí, y poco a poco irá recordando, y todo esto nos lo irá explicando a modo de diario, porque sí, este es uno de los puntos fuertes que creo que tiene esta novela, y es la forma como se nos cuenta, que es mediante entradas de diario. Un diario que ella lo mantiene a escondidas, y es por ello que a veces dice que está escribiendo con su propia sangre, está escribiendo con carbón que ha encontrado por el edificio. Y mediante estas entradas pues iremos viendo un poco cómo funciona esta hermandad. Veremos que hay diferentes grupos. También un dato curioso es que todas son chicas, menos la figura de él, que él parece ser como el dios casi al que adoran. Poco a poco nuestra protagonista, de la que no sabemos nunca su nombre, un dato también a tener en cuenta, poco a poco empezará a ver que hay cosas que no cuadran, empezarán a chirriarle muchísimos aspectos de esta hermandad, y también la aparición de una nueva mujer hará que su visión cambie totalmente. Este diario hace que te metas de lleno en esta historia porque tienes la sensación que estás delante de un manuscrito encontrado. Pero al margen de todo esto, y como opinión personal, el hecho de saber tan poco de estos personajes hace que al menos yo tuviese la necesidad de que la trama fuese interesante, fuese trepidante, pero para mí no lo fue del todo así. La historia transcurre de una forma bastante plana, vas poco a poco conociendo un poco los secretos de esta hermandad, unos secretos que la verdad es que yo ya me esperaba desde el minuto 1, hasta llegar a un desenlace, como he dicho antes, esperado, predecible, haciendo así que se me quedase una novela un tanto coja. Habían temas y situaciones bastante destacables, pero que no acaban de cuajar, no acaban de estallar. Así que, en resumido, se me queda una historia, una novela un tanto superficial, en el sentido de que podría haber dado mucho de sí, porque tiene el potencial necesario para ello,
pero se queda en algo normalito, algo para pasar el tiempo. La siguiente novela que leí fue Pandora, de también Liliana Bloom, porque sí, después de leer El monstruo pentápodo me había parecido una lectura muy amena, me gustaba su estilo, las historias que contaba, así que me decidí a comprarme en digital también Pandora, de la misma autora, y esta también me gustó mucho. No me voy a extender demasiado porque de Pandora, al igual que de Las Indignas, también hablé en el blog que publiqué, así que si queréis saber más, id al blog. En Pandora conocemos a Gerardo, un ginecólogo bastante reconocido, casado felizmente con su mujer. Pero Gerardo empezará a fijarse en una chica, en Pandora, una mujer entrada en carnes. Esto podría decirse que es la típica historia de un triángulo amoroso, pero llevado al extremo perturbador, al extremo bizarro y a la extrañeza. Pandora y Gerardo, como es de esperar, entablarán una relación extramatrimonial, pero no serán unos amantes convencionales, para nada. Tendrán una relación donde realizarán prácticas muy perturbadoras y a la vez también muy fetichistas, hasta llevar así la fantasía de Gerardo hasta niveles preocupantes. Es muy interesante conocer a los tres personajes de esta historia porque los conoceremos bastante a fondo y así saber su pasado, sus traumas y como consecuencia la manera de actuar que tienen en el presente. Al igual que en El monstruo pentápodo, creo que Liliana Bloom sabe jugar muy bien con personajes totalmente destrozados, que han tenido una vida difícil, que por ello no tienen ningún tipo de autoestima y que se dejan llevar por seres manipuladores, como en este caso sería Gerardo. Me gustó mucho, es una novela que recomiendo si queréis leer algo ameno y diferente. No es de terror, pero sí tiene este punto extraño y bizarro y perturbador que creo que os puede gustar. No es una novela de terror extremo, tampoco os vais a encontrar con escenas que tengan todo tipo de trigger warnings, aún teniendo un final abrupto y para mí un final demasiado fácil que podría haber dado mucho más de sí. Es una historia que se disfruta y que, como he dicho antes, os recomiendo bastante. El siguiente libro que leí fue este librito, Pulpa, de Flor Canosa, de la editorial Horror Vacui. Aquí seguimos a una joven masoquista que vive en una sociedad, una dictadura tecnocrática donde está prohibido sentir dolor. Está prohibido sentir cualquier pequeño atisbo de sufrimiento. Irma, nuestra protagonista, irá descubriendo poco a poco el placer que siente haciéndose pequeñas heridas, viéndose su sangre y empezará a descubrir poco a poco que sí, que es adicta a sentir dolor, aquello que se le ha prohibido, hasta que conocerá a alguien que contrariamente sea adicto a causar daño, es decir, la típica relación sadomasoquista donde existe el sumiso y el dominante. Pero ante todo pronóstico creo que no acabé de entrar en esta historia, no acabé de entrar en el universo que se nos está planteando. Para empezar, no acabé de comprar la idea de esta sociedad, el por qué está prohibido sentir dolor. Al parecer estamos en un futuro tan avanzado que los seres humanos no tienen por qué sentir dolor, no tienen por qué sufrir, porque si te duele el brazo, literalmente te arrancan el brazo y te ponen otro nuevo y no tienes por qué sufrir. Y todo aquello que se relacione con lo que te podría conectar más a la naturaleza humana está prohibida, como es el caso del dolor y el sufrimiento. Sinceramente, esta sociedad que plantea no me acabó de gustar porque obviamente si la gente no muere habría sobrepoblación y esto sería un problema y había como muchos aspectos que no me cuadraban del todo y yo sinceramente pensé que todo esto que había montado era una excusa para justificar la idea de que este personaje masoquista se encontrase con un dilema en la sociedad de que estaba prohibido sentir dolor. No sé si me explico. Y aparte de todo esto, la historia se me quedó bastante floja, es demasiado corta para así poder evolucionar algo, para que haya una especie de evolución en la trama, en la historia, en los personajes. Hay pasajes donde vemos maltratos, vemos violencia, sin llegar a ser, para mí, pasajes extremos del todo, y llegar así a un final abrupto que, como he dicho antes, te deja con una sensación extraña. Podría recomendarla si realmente la premisa te llama la atención, no creo que sea un mal libro, creo que también, además, está bien escrito, pero no ha sido para mí del todo. Ahora continuamos con otra novela que creo que va a ser la opinión más impopular de este vídeo y es que es La silla, de David Hasso. Leí este libro y la verdad es que tenía muchas ganas de leer esta novela porque todo el mundo me lo había planteado como una eminencia.
en la literatura de terror contemporánea, era el nuevo Stephen King, el nuevo Jack Ketchum y que tenía que leerla, así que bueno, eso hice. Pero es que esta novela no me ha gustado nada de nada. Creo que de todos los libros que he presentado en este vídeo es el que menos me ha gustado. Aquí seguimos a Daniel, un escritor que vive con su mujer y su hijo y que está escribiendo un relato donde su protagonista está atada, está maniatada, y él decidirá que para sentir estas sensaciones que su protagonista está sufriendo en su relato, para hacerlo todo más real, decidirá pedirle a su mujer que le ate a una silla sin manera de que se pueda escapar. La mujer se tomará muy mal que su marido le pida que le ate a esta silla por alguna razón que no llegaba a comprender. Se preocupa muchísimo y le parece una muy mala idea que, como he dicho antes, para mí era un poco hasta exagerado. Esto obviamente te da pistas de que algo va a pasar y, como es obvio, algo le ocurrirá a su mujer y quedará atado sin posibilidad de soltarse. Tengo varias cosas que decir sobre esta novela, varias cosas de por qué no me ha gustado, y es que primero de todo se me hizo una lectura muy pesada, se me hacía imposible no leer en diagonal porque sentía que el autor explicaba una y otra vez las mismas ideas que no eran para nada interesantes. Se recreaba en ellas explicándolas de una forma diferente que ya había pillado en el primer parágrafo de 5 frases, durante 5 páginas lo mismo, y se me hizo tremendamente tedioso. Por otro lado, siendo una novela donde vamos a estar únicamente con un personaje, es un personaje que está atado a una silla, su mundo interior, este personaje tendría que tener una fuerza impresionante para tú leer páginas y páginas sobre él. Porque la trama en sí en este tipo de historias pasa a un segundo plano. Pues no me ocurrió eso para nada con este personaje. Lo detesté y me pareció un personaje bastante plano. Por no hablar de cómo evoluciona la trama hasta llegar a un final, para mí, desastroso y horrible. También, de hecho, había diálogos que me hacían gracia de lo poco reales que se me hacían. Me chirriaba de tal forma que me sacaba completamente de la historia y no paraba de pensar que esto era imposible que sucediese así en la vida real. En fin, no ha sido una novela para mí, ni mucho menos. Le puse 2 estrellas. Como he dicho antes, es una opinión poco popular, a muchísima gente le gusta La silla, así que no dejéis de leerla porque quizá lo más seguro es que os guste. Pero bueno, no creo que continúe con David, el perro. Y por último, mi última lectura ha sido La leyenda del Babujal de Darío Vilas. Y esta sí, dejadme deciros lo mucho que me ha maravillado esta novela. Muchos de aquí conoceréis a Darío Vilas por El hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas, novela que he hablado muchísimas veces y extensamente sobre ella, y que esto que voy a decir es muy fuerte, pero hasta la fecha creía que esa era mi novela favorita del autor, pero después de leer La leyenda del Babujal estoy pensando en que quizá esto ha cambiado. Esta novela presenta un registro diferente al que Darío nos tiene acostumbrados, sobre todo para todos aquellos que hayáis leído el de las gallinas viejas. Este es totalmente diferente. Aquí nos encontramos delante de una novela de corte costumbrista, con toques de misterio que a mí personalmente algunos pasajes me hacían pensar que estaba dentro de una novela gótica, de terror gótico, cosa que me encantaba. Y eso sí, también impregnada de realismo sucio, donde al menos yo vi salir al Darío que conocimos en Gallinas Viejas. Pero ya os digo, son pasajes muy contados. A través de 3 líneas temporales conoceremos a la familia Martínez y a nuestra protagonista Ana, quien regresa a España desde París para asistir al funeral de su padre. Este evento se convertirá en el punto de partida de un viaje mucho más significativo y mucho más personal de lo que ella nunca hubiese imaginado. El contexto histórico es un punto a destacar, ya que tiene muchísima importancia en la trama, abarcando así 3 periodos. El primero es la Guerra Civil, después la posguerra y por último la transición. Que yo de alguna forma estos periodos también los relacioné directamente con la evolución de esta familia a nivel personal. Además, una de las cosas que más me gustaron de esta novela es el folclore cubano que se nos presenta, que se nos da a conocer. Y es ahí donde conocemos la figura del Babujal, un demonio en forma de lagarto que vaga silenciosamente por los bosques y que da escalofríos de solo escuchar su historia. Es una novela excepcional, es una novela excelente en todos los aspectos, tanto por la forma de narrar de Darío, tanto por la evolución de los personajes, por su trama,
por todo este folclore que os he comentado, de verdad que es maravilloso. No es una novela de terror como tal, pero ojo, esto no le quita mérito a este realismo sucio que nos sabe plasmar a estos personajes quebrados, a según qué pasajes se nos muestran, que a mí al menos me perturbaron y me lo hicieron pasar mucho peor que cualquier otra novela considerada de terror. Una prosa impecable, unos personajes de gran profundidad, un misterio en la trama que te mantiene en vilo hasta la última página y además repleta de sangre, de demonios, de visiones, pero sobre todo de maldad, porque sí, la maldad y la crueldad que va intrínseca en el ser humano es un tema que trata muy bien Darío en esta novela. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os hayáis anotado alguna que otra lectura. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre algunos de estos libros que os he presentado, si coincidís conmigo en según qué opiniones o no. Y también me gustaría que me dejarais en los comentarios de qué novela de las que os he estado hablando a lo largo de este vídeo os gustaría que quizás hiciese una reseña para el canal. Yo tenía pensado hacer una reseña de La leyenda del Babujal porque creo que es la que quizá tiene más jugo que poder exprimir y que poder explicar, pero si sentís la necesidad de que haga una reseña de algún otro libro, dejádmelo en los comentarios. Y nada, ahora sí que sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabéis que, como siempre, si queréis seguirme ayudando y que este canal siga subiendo, podéis suscribiros si es que aún no lo estáis, comentad, dadle like, compartid en redes sociales y también me podéis seguir en Instagram, en Twitter, en TikTok y nada, como siempre, nos vemos el domingo que viene.